que estamos viviendo. Primero, bueno, la cuestión de pandemia, ¿cómo vienen trabajando desde la Cámara? Porque si bien es una situación especial, sabemos de que se pueden llegar a presentar, se están presentando complicaciones desde lo económico, desde lo sanitario. ¿Qué panorama tenés en respecto a cómo se está desarrollando y las acciones gubernamentales que se están tomando? Bueno, dos o tres cosas sobre esto. Primero, la Cámara de Diputados tuvo un nuevo escenario político nunca visto, que fue este de pandemia, donde teníamos que resolver fundamentalmente de qué manera trabajar. Y decirte que desde marzo a hoy la Cámara nunca paró de trabajar, siempre se reunió, lo más que han pasado fueron 15 días entre sesión y sesión, y fue todo un desafío de construir consensos para poder lograrlo. Imagínate que de estar todos en el recinto pasamos a sesionar de manera virtual, lo cual no es fácil y en muchas legisladoras han fracasado. Decirte que creo que todos nos hemos abocado a trabajar lo que era la pandemia. Tenemos más de 600 proyectos. En el día jueves el presidente de la Cámara entregaba a todos los legisladores un compendio de proyectos que se habían presentado, que tenían que ver con los diferentes matices de lo que es la pandemia. Después, con respecto a las acciones gubernamentales, la verdad que somos muy críticos, no puntualmente sobre lo que fue el aislamiento, sobre lo que fue el distanciamiento. Todos entendimos en ese momento que era oportuno y que era lo que había que hacer y las decisiones que habían que tomar, aunque las mismas fuesen difíciles. Pero también entendimos que eso era fundamentalmente para solidificar, para fortalecer el sistema sanitario de la provincia de Santa Fe, y que el gobernador de la provincia iba a tener un plan que nos iba a decir cuándo entrar al aislamiento y al distanciamiento y cuándo salir. Que iba a haber un plan pre-vacuna, es decir, esperando hasta que llegue la vacuna íbamos a tener un plan. Y la verdad que hasta el momento, por lo menos por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, no lo hemos visto esbozado, lo cual nos genera mucha incertidumbre a la dirigencia política y mucho más a la sociedad. Maxi, sé que presentaron digamos, algunos proyectos como el armado de un comité de crisis, como la ayuda a pymes, a comercios, monotributistas, desde la provincia de Ucen, que las ayudas están llegando, pero también que económicamente encontraron una provincia con complicaciones económicas. Bueno, fueron argumentos políticos muy fuertes que tuvo el gobernador Perotti en el comienzo de su gestión. La realidad es que pidió una auditoría, esa auditoría la hizo la Auditoría General de la Nación y realmente quedó claro que la deuda que dejaba el gobierno de Miguel Lipchi era una deuda menor a un punto del presupuesto, es decir, una deuda prácticamente irrisoria, como si vos ganarías 10.000 pesos y estarías debiendo 100 pesos. Esa es la deuda proporcionalmente que dejó un gobierno y obviamente la deja en función de los pagos que tiene que hacer de la pública. Nosotros estábamos ejecutando entre 3.500 y 4.500 millones por mes de obra pública que se certifica cuando se van cumpliendo las etapas de esa obra y obviamente se pagan a 60 o a 90 días. Y esa en definitiva fue la deuda. Fue lo que dejó muy claro la Auditoría General de la Nación, con lo cual eso está saldado. Pero decirte dos o tres cosas más, que debe ser el único estado provincial seguro, pero tal vez sea un hecho único en el mundo, que es un estado que los 6 meses primeros de gobierno, la provincia de Santa Fe, tuvo superávit, con una pandemia en donde quebró las economías prácticamente de todos los estados del mundo porque entendieron que había que invertir en materia sanitaria, en materia de seguridad, en materia económica, con recursos económicos que lleguen a los que menos tienen, pero además que lleguen a los sectores productivos, porque sectores productivos que se caen son muy difíciles de levantar posteriormente. Bueno, aunque te parezca mentira, a julio el gobierno de la provincia de Santa Fe tuvo un superávit de 6.000 millones y a agosto casi ya eran de 7.000 y pico, casi 8.000 millones. Y tengo entendido que a septiembre son 9.000 millones.
lo cual realmente estamos hablando de un Estado que no está invirtiendo, que utiliza la pandemia para hacer caja, porque vinieron 9.000 millones por parte de Nación y en vez de haber sido entregados a los hospitales, a la policía, a las municipios que están haciendo un esfuerzo muy superior a las ayudas económicas que llegan por parte de la provincia, lo que está haciendo es hacer caja. Tenemos hoy 25.000 millones en plazo fijo, es decir, que la provincia tiene en plazo fijo en el nuevo Banco de Santa Fe, y un fondo de cuentas unificadas de 25.000 millones más. Así que estamos teniendo 50.000 millones en lo que son las finanzas flotantes mes a mes, en lugar de estar poniéndolo para sostener la producción y sostener a los que menos tienen. Sí, Con lo cual, por supuesto que somos muy críticos. acá, viniendo siempre para la radio, es lamentable porque muchas veces caminamos 2 o 3 cuadras hasta llegar acá y vemos cada vez más locales cerrados, y vemos también una realidad económica que está azotando a la cuestión productiva y al día a día, ¿no? Al del empleado común, de un comercio. ¿Vos crees que las ayudas son insuficientes al día de hoy? Yo sé que ustedes presentaron un proyecto, bueno, pero también el contexto a lo mejor del movimiento económico no ayuda. ¿Cómo creen que recibieron desde ese lado lo que ustedes presentaron? Nosotros lo presentamos con mucha honestidad política porque planteamos de dónde entendíamos que tenían que salir los recursos. Planteamos fundamentalmente 3 programas con financiamiento propio de la provincia, entendiendo de dónde estaba la plata. Por un lado, un programa que se llamaba Sostener, Asistir, y el último, Resurgir. El Sostener apuntaba fundamentalmente a los alquileres, a que todos los negocios que estaban abiertos en febrero de este año y hubiesen tenido una caída económica mayor al 50% en su facturación, como la tuvieron la mayoría, que el Estado pueda hacer un aporte de 1.000 millones para sostener los alquileres. Son cerca de 11.500 alquileres que hay en la provincia. Por otro lado, el asistir, que veíamos que el Estado Nacional estaba poniendo mucha plata fundamentalmente para sostener a los empleados del sector privado, y entendíamos que el gobierno provincial también tenía que hacer el mismo esfuerzo. Armamos un fondo de 2.500, 3.000 millones para poder sostener a los empleados y que las empresas no quiebren. Si se hubiesen tomado estas decisiones, la verdad que la realidad sería otra. Y por último, cuando vimos que prácticamente quebraron entre 9.000 y 15.000 pymes, según el dato que podamos recoger, en la provincia de Santa Fe, ahí es donde presentamos el proyecto Resurgir para que el Estado provincial pueda no solo darle líneas de crédito blando, porque la verdad que los créditos se tienen que devolver, sino son subsidios directos para sostener a la producción, al comercio, al cuentapropismo. Mira, partimos de una base que negocio o pyme que cierra es muy difícil poder levantarla, y hay 200.000 trabajadores pymes en los diferentes rubros, y tenemos casi 26.000 pymes con menos de 26 trabajadores en la provincia de Santa Fe. Así que estamos convencidos que son momentos para que el Estado invierta en serio en sostener la producción. Lamentablemente no nos han escuchado. Maxi, yo te quería llevar también y no puedo evitar ni salir de este tema que hoy estamos viviendo, un momento también de inseguridad. Vos fuiste ministro, obviamente, y bueno, quiero que un poquito que hagas un paneo, tu mirada en referencia a los acontecimientos que están sucediendo en la ciudad de Rosario. No puedo dejar digamos, de preguntártelo porque la coyuntura nos lleva a esto también. Sí, mira, yo había por mucho tiempo tomado distancia de los temas de seguridad porque entendía que las manifestaciones mías podían tener un impacto fuerte o negativo, tal vez, en función de lo que está pasando. Pero hace aproximadamente un mes en el recinto, por lo menos di mi valoración. Creo que el gobierno provincial está concentrado en el gerenciamiento de la policía, y durante mucho tiempo permitió que la policía se autogobierne, es decir, que no tenga una conducción política que esté encima de lo que pasa. Nosotros nos fuimos del gobierno con 180 móviles patrullando las 24 horas, la ciudad de Rosario,
y eso era palpable, era tangible, nadie lo negaba. Aparte, era algo que nos enorgullecía, porque habíamos pasado de 60, 80 a ese número y los teníamos en los televisores en el ministerio y mostrábamos a cada uno que venía los GPS de los móviles. Bueno, hoy, dicho por el jefe de policía, hay menos de 40 por turno. Indudablemente eso no es solo la pandemia o la crisis económica, es aumentar la inseguridad, sino es la falta de policiamiento. Si vos no tenés policías, o si sabés que la policía no va a llegar, o como ayer estaba viendo a un ilícito que habían retenido motochorro, llegó media hora después, indudablemente eso es lo que aumenta el delito. Después hubo un cambio de jefe de policía y creo que la situación se agravó, no solo que la policía se dejó de autogobernar porque no había conducción y control político de la misma, sino que pasó a desgobernarse porque los jefes que fueron nombrados en este momento no están bajando las líneas claras que tiene el ministerio. Indudablemente el delito aumentó en todo el territorio provincial. Si miramos los números más duros, como el número de homicidios, comparativamente con el año pasado, 30 días en donde a los santafesinos estuvimos aislados, encerrados, sin salir de nuestras casas, lo que hizo que baje el delito y la violencia, tenemos en la provincia cerca de 60 homicidios más. Es decir, más de un 20% de lo que teníamos el año pasado, que fue un año normal, con 90 días de aislamiento y 180 días sin nocturnidad, que es donde más delitos se cometen. Entonces, indudablemente, creo que Omar Perotti tiene que darle las herramientas al ministro de Seguridad para que el ministro de Seguridad pueda gestionar esto, no ponerle comisarios políticos para ver lo que pasa, permitirle que avance el plan, permitirle que ponga a sus jefes, darle los recursos. Yo ayer veía que se hacía un acto, entregaban 24 camionetas. Yo el último acto que hice, entregué 400 vehículos y no eran autos o camionetas pintadas de policía, sino que tenían todo un equipamiento que apuntaban a que sean vehículos policiales. Bueno, indudablemente esto no es porque Saín o su equipo no lo puedan planificar, sino porque el gobernador no le está dando las herramientas. Sí, hoy hay una gran falencia, esto es una opinión personal, ¿no? Desde lo económico y desde la respuesta que el gobierno de la provincia de Santa Fe le está dando a sus empleados, valga decir policías, valga decir docencia, salud, UPCN. De hecho, bueno, se han llegado a paritarias, se han arreglado en la docencia y acto seguido, pero a los 2 minutos, deroga una sanción dentro de la Cámara de Diputados como del Senado del no subsidio a reemplazantes, digamos. Hay toda una cuestión económica dentro del gobierno que no está respondiendo a los intereses, digamos, de sus empleados. Sí, pero Y en transferencia, digamos, a la población. Gustavo, hay un dato que es central. Si el Estado no tuviese recursos, todos estaríamos pensando qué recortar o qué hacer para poder dar respuestas. Pero realmente el Estado quedó demostrado en los meses que fue superavitario y debe haber sido el único Estado de la Argentina seguro que tuvo superávit sin recomponerle el salario a los empleados públicos, lo cual es toda una definición política. No hago un juicio de valor, lo haré en campaña con nuestras propuestas, pero digo, los empleados públicos deberán hacerlo sin sostener o asistir a los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, sin poner plata a la seguridad pública. Ahora se le está dando un bono de 3.000 o 4.000 pesos a los empleados policiales, vetando un bono para docentes reemplazantes. Vos sabés que teníamos un presupuesto de 600 millones por mes para sostener o para pagarle a los reemplazantes en la provincia, y obviamente la pandemia hizo que no tenga que haber reemplazantes. Este fue un ahorro que tuvo el gobierno provincial, pero también esas personas que vivían del Estado en función de los reemplazos que llevaban adelante, dejaron de tener recursos. Nosotros entendimos que tenían que tener un bono, lo sancionó por unanimidad la Cámara de Diputados, lo modificó la Cámara de Senadores, y entendimos que esas modificaciones eran correctas y le dimos sanción, y ayer fue vetado. Con lo cual, si sigue esta mirada economicista, indudablemente el Estado de la provincia de Santa Fe cada vez va a estar peor
y eso indudablemente repercute en todas las áreas. Lo que más me preocupa a mí es la educación, que nuestros chicos no han vuelto a la escuela, que no vemos un plan, un programa que se empuje por parte del Ejecutivo, que hasta ahora solamente vemos esfuerzos individuales de los docentes, de los grupos de profesores de las diferentes escuelas, y en algunos lados funciona más o menos y en otros lados funciona muy mal, pero no vemos un plan, un programa por parte del Ministerio de Educación que por lo menos marque las pautas claras. Hoy tenés una desigualdad total entre sectores populares que no tienen acceso a Internet o a mecanismos tecnológicos y sectores más pudientes que sí los tienen, pero que tampoco quedan satisfechos con la mirada del gobierno provincial en materia de educación y que realmente va a dejar un vacío muy importante. Bueno, así en todas las áreas. Sí, bueno, Con lo cual esperamos que el gobierno empiece a pensar y nos convoque si nos tiene que convocar, estamos a disposición, pero la verdad que sentimos que es una situación sumamente grave. Te quería también preguntar en referencia a dos sanciones que sacó la Cámara de Diputados. Una es la de la ley de emergencia educativa, que pasó al Senado y está ahí en espera. Bueno, y la otra también en referencia al comité de emergencia que se planteó para esta situación. ¿Fueron escuchados por parte del Ejecutivo? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Nosotros entendemos que realmente, mira, la pandemia nos va a dejar muchas cosas por aprender a todos los argentinos y a todos los habitantes del mundo, pero creo que si nos va a dejar algo, una huella marcada es en la educación. El daño más grande que está haciendo la pandemia tiene que ver con lo económico y tiene que ver con lo educativo. Cosas, una es un valor material, el otro es inmaterial, no lo vamos a poder mensurar, pero indudablemente que eso va a quedar una marca muy, muy profunda. Bueno, nadie duda que la provincia de Fe y la República Argentina está en emergencia en educación y necesitamos un plan. Bueno, no fuimos escuchados hasta el momento por Cantero y la verdad que no sabemos si lo va a hacer. Y la semana pasada también el diputado Cándido propuso, por un lado, que se pueda constituir el comité de seguridad que teníamos en la gestión del IPCHI. Era un comité, más que un comité, era un consejo donde participaban los tres poderes del Estado, donde se discutían, sacándole también la presión solo al ministro de Seguridad, si no es el único que tiene que dar respuesta, entendiendo que es algo amplio, con las normas que se necesitan, que tiene que ver con la mirada que tiene la justicia, que tiene que ver con desarrollo social, que tiene que ver con hábitat, digo, una mirada más grande, por supuesto con participación de los bloques y de las cámaras, pero que hasta el momento nos sentimos que por lo menos tenga una reacción el gobierno provincial. Parece un gobierno dormido, parece un gobernador anestesiado. Cada vez que sale nos da consejos de cómo nos tenemos que lavar las manos, cómo tenemos que usar el barbijo y cómo tenemos que distanciarnos. Pero nosotros en una crisis como esta necesitamos un líder que realmente guíe hacia dónde tiene que ir. Y si tiene que tomar decisiones que no son afortunadas o que no son agradables, probablemente nos tenga para respaldarlo, pero siempre y cuando sepamos hasta cuándo, cuál es la salida, y no que nos venga con discursos naif que lo único que hacen es irritar cada vez más a la población. Otra de las cuestiones también que vi que te expresaste es en el tema de la coparticipación. La provincia tiene una deuda mayor a 100 millones de pesos, si no me equivoco. Esta es una deuda que ya viene de varios gobiernos hacia atrás. ¿Vos crees que es momento de que ejecutar? De hecho, tiene sanción favorable la provincia de Santa Fe para que esto se cumpla. Mira, me expresé porque me molestó mucho la actitud del gobernador, que fue muy rápido para salir a apoyar al presidente cuando le recortó a Rodríguez Larreta un porcentaje de la coparticipación para dárselo a provincia de Buenos Aires por el paro de seguridad o por las manifestaciones que tenían de los policías. Y la verdad que fue muy rápido para apoyarlo a Aníbal, a Alberto Fernández en la plata que le dio Kicillof,
pero se olvidó de pedirle los 150.000 millones que nos debe Nación a nosotros, que fue un descuento ilegal, inconstitucional, que tenía que ver con un pacto fiscal que Santa Fe no había renovado porque tenía su caja de jubilación en orden, y Nación nos siguió descontando durante mucho tiempo, prácticamente 8 años, el 15% de la coparticipación. Después lo devolver por un fallo de la Corte, pero la plata que nos habían descontado nunca nos la mandó Lipchi, nunca dejó de reclamarla, siempre, obviamente, no es gratuito reclamarle a un presidente cuando el presidente tiene la concentración de los recursos y de la torta para poder repartir. Pero lo que hubiese estado bueno es que también, si lo quiere apoyar al presidente en eso, que lo apoye, pero que reclamen por lo que necesitamos los santafesinos. Maxi, ya para terminar el año que viene va a haber elecciones y te pregunto por el radicalismo. Está atomizado, tenemos el sector que se fue para el PRO, tenemos el sector que está más con el Frente Cívico acá, tenemos el sector que está con el kirchnerismo. ¿Qué va a pasar con el radicalismo de cara? Porque esto pasa rápido, o sea, hoy estamos en este momento, pero seguramente llega rápido junio del año que viene y bueno, habrá que estar con algunas intenciones. Quiero saber desde qué lado se va a parar y si se va a atomizar tanto el radicalismo como le está sucediendo en los últimos años. Bueno, intentaremos ordenarnos, no es fácil porque hay miradas distintas. Tuvimos un proceso interno muy importante en donde estamos todos integrados en el comité provincial, en la mesa de acción política, tenemos un fuerte debate. Creo que tenemos coincidencias en 3 cuestiones hasta el momento, que somos oposición al gobierno nacional, que somos oposición al gobierno provincial y que quien defina el marco de alianzas y de estrategia va a ser la convención del radicalismo de la provincia de Santa Fe. Si respetamos esos 3 criterios que fueron uniformes y que nos pusimos de acuerdo, creo que el radicalismo va a estar parado en un lugar que nos contenga a todos. Tal vez no sea el lugar que todos queramos, pero sí el que una mayoría partidaria determine. Yo creo en un radicalismo progresista, en un radicalismo que trabaja por tener un Estado fuerte, por un Estado grande, pero fundamentalmente creo que tenemos que construir con todos los sectores que no la están pasando bien y que no ven un plan de gestión en el gobierno de Perotti. Creo que hay que ampliar la mirada, creo que tenemos que estar, por supuesto, con el socialismo. Nosotros del socialismo somos un partido que tenemos muchas coincidencias ideológicas, pero aparte somos amigos de los dirigentes del socialismo, hemos hecho política los últimos 30 años juntos, es muy difícil pensar que nos vamos a alejar, al menos la mayoría del socialismo, también con la democracia progresista, pero ampliar esa mirada, ampliarla hacia sectores que fueron con Cambiemos y ampliarla a sectores de la centro izquierda, que tenemos que dialogar mucho, porque necesitamos un proyecto político que junte a la mayoría de los santafesinos y que devuelva un gobierno distinto. No digo un gobierno mejor, pero sí un gobierno que piense en los empleados públicos, que piense en la producción, que piense en la obra pública, que tenga planes, que tenga equipos de gestión. No alcanza con las buenas intenciones. Yo creo que Perotti y Rodenas tuvieron buenas intenciones, pero nunca creyeron que iban a ganar. Y ganaron y no tenían ningún equipo armado. Y la verdad, si vos escuchás en todas las áreas, la propuesta tiene que ver con críticas a la gestión nuestra, no con proyectos. Y la ciudadanía, a quien gobierna, le pide respuestas, no críticas a lo que pasó. Bueno, creo que ellos tenían buenas intenciones, pero no tenían equipos para gobernar y lo están mostrando. Y bueno, nosotros nos prepararemos con los mejores equipos que sacaremos de universidades públicas, de sociedades, de asociaciones civiles, en definitiva del interior de la provincia de Santa Fe y mucho de Rosario. Vos fíjate, nos han dejado abandonado, el gobierno provincial ha dejado abandonado a Rosario. Funcionarios no son de Rosario, no vienen a Rosario, no toman los temas de Rosario. Vos le preguntás por la coparticipación, vos le preguntás por el fuego de la isla, vos le preguntás por la inseguridad, vos le preguntás por el transporte y se hacen los sotas, no hablan. Y eso es porque los funcionarios no son de la ciudad de Rosario. Bueno, esperamos que eso se pueda ordenar y equilibrar. Bueno, Maxi, te agradecemos tu tiempo, el contacto, el abrirnos, porque ahora con la modalidad Zoom nos podemos ver y es abrirnos un poco, así que bueno, te quiero agradecer.
lo último, te quería preguntar, acá Florencia me aporta, esto que pasó con esta nena de 12 años bueno, investigan si hubo violación o no, realmente es un caso tremendo, y qué de más estás decir si hubo violación o no, ¿no? A una nena de 12 años, es prácticamente increíble. Y esta ley Micaela que también han sancionado desde las cámaras. Bueno, sobre el primer tema es difícil, obviamente un hecho horrendo, y creo que se ha avanzado mucho también con respecto a la justicia en estos tiempos y en estos temas últimamente. Se han creado fiscalías especializadas, con lo cual intento descansar ahí, pero siempre teniendo una mirada de esos hechos para ajustarlos si se tienen que ser ajustados. La legislatura en este momento estamos ajustando también y mirando cómo un fiscal en otro hecho trabajó un hecho de estas características, lo cual creo que tenemos que seguir avanzando. Con respecto a la ley Micaela, hemos, por supuesto, las dos cámaras adherido, la provincia adhirió, y estamos trabajando, ¿no? Para seguir poniendo estos temas en los lugares que tienen que estar, que muchos años en la sociedad estuvieron ocultos. Así que bueno, desde nuestro lugar, intentando aportar todo lo posible. Bueno, Maxi, te quiero agradecer y bueno, como te estaba diciendo antes, gracias por este tiempo y será hasta la próxima. Y bueno, gracias por tu aporte. Un abrazo, Gustavo, a vos y a toda la audiencia. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Allí pasaba Maximiliano Puyaro en la nota de siempre aquí en Onda Verde. Mucho para dejar, en el tintero.